en el Ecuador. Entonces, les repetí un poco a los que se van uniendo y les agradezco por sus saludos, pero lastimosamente no les puedo en este momento responder porque estoy concentrado con nuestro webinar. Entonces, nosotros tenemos las funciones y les decía que la más favorable es a favor de la productividad. Y para esto nosotros tenemos que manejar costos. Y sí, un médico ocupacional tiene que tener habilidades gerenciales, estadísticas y saber llevar la productividad de la empresa para justificar su cargo. Ya que inclusive, digamos un ejemplo, a mí me contratan en una empresa manufacturera, en una petrolera, y obviamente a veces uno como empresario no siente que está ganando con un equipo médico, con un equipo técnico. Entonces, tenemos que hacer sentir de qué está hecha nuestra profesión y cómo nosotros vamos a favorecer esta productividad. Hablaba luego de la higiene del trabajo y vamos a seguir hablando y detallando acerca de los estudios y vigilancia de los puestos de trabajo. Y les decía que aquí hay que cambiar el chip. El chip del médico ocupacional no solo es de ser un médico que está solo siendo dador de ciencia. Uno tiene que salir al campo, evidenciar los puestos de trabajo y de ser posible ver a cada uno de nuestros trabajadores involucrados dentro de nuestra matriz de riesgo para valorar cuáles son las actividades de mayor riesgo y evitar que existan por esto accidentes y enfermedades, que les decía que es el bien común que queremos hacer entre los técnicos y los médicos. Ahora tenemos que presentar información a las entidades de control, que también lo vamos a topar aquí, que son el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Salud Pública, que hoy por hoy nos ha otorgado ya una herramienta, una gran herramienta que es la historia clínica ocupacional. Y pues vamos a pasar al segundo factor, que es el estado de salud del trabajador. Y para esto, lo que les mencionaba, el Ministerio de Salud Pública ya nos entregó la herramienta, a pesar de que se contradice un poco con el CD 513, que nos menciona que para efectos de la salud ocupacional, riesgos del trabajo del IES, en este caso el IES en su parte de salud, debería otorgar una historia clínica. Y pues déjenme decirles que esto ya se trabajó, pero en orden o jerarquía, las leyes que van desde la Constitución de la República, el Ministerio de Salud Pública prima por sobre una institución. Así que yo recomendaría utilizar esta historia clínica, a pesar de que faltan ciertos temas que los iremos topando en siguientes webinars. La atención médico de urgencia y emergencia. Y aquí hablaremos de algo muy importante, que es saber cuáles son las competencias de un médico ocupacional. No solo el hecho de tener una especialidad, tener una maestría, o a su vez de ser un médico general, uno tiene que adquirir cierta destreza y competencias también, y más aún si uno es médico de campo. Entre lo que vamos nosotros a tratar de incentivar es que los médicos deberíamos tener por lo menos el curso del PHTLS, ¿no? Porque hacemos una atención prehospitalaria y mediante nuestro Medevac saber nosotros a dónde tenemos que llevar a nuestros pacientes. Y para esto generaremos un programa de sistemas de vigilancia epidemiológica, en las cuales pueden ser auditivas, y todas hay una infinidad en base a los riesgos, excepto los riesgos mecánicos, porque los riesgos mecánicos, recuerden que solo generan accidentes, y para esto existen las guardas y obviamente el equipo de mantenimiento. Como tercer punto hablaremos de los riesgos del trabajo y quienes integran el comité paritario y cómo el departamento médico tiene que hacer uso de este comité paritario, además de colaborar en la investigación de accidentes y enfermedades ocupacionales, ya que nosotros recuerden que dependemos de una unidad de seguridad y salud, en la cual les recuerdo que nosotros, mediante ley, nosotros no podemos ser juez y parte. Yo conozco de muchos médicos que son técnicos o son jefes de la unidad de seguridad y salud, pero siendo técnicos o jefes no pueden desempeñarse como médicos ocupacionales. Entonces, es muy importante que nosotros también sepamos cómo discriminar estos temas. Hemos creado el chat de comunidad, que espero que de igual manera vayan surgiendo preguntas en este chat para irlas disolviendo y hacer un chat profesional. Tengo el honor y a veces el disgusto de pertenecer a muchos chats en los cuales se tergiversa los temas de seguridad y salud,
y se habla de otros temas. Espero que este chat en realidad sea afín a nuestras necesidades y que sea muy productivo hacia lo que necesitamos. Entonces, lo importante también es llevar las estadísticas e indicadores de salud que los vamos a topar. Y por último, hacer una educación higiénico-sanitaria. Y aquí es donde el médico tiene que transformarse no solo, como les decía, en un dador de ciencia, sino inclusive esa ciencia tiene que aterrizarla a palabras comunes para que tanto a todo nivel, sea desde un obrero, sea desde el personal externo de limpieza, de guardianía, a nosotros pues nos entienda el mensaje, ¿no? Hablaremos de las charlas, y esto lo topo rápidamente porque creo que la mayoría de médicos lo sabemos, así que lo voy a tratar rápidamente. Tenemos que dar mínimo 3 charlas durante el año, pero lo más importante es que estas charlas tienen que ser medidas en base al alcance. Muchas veces los médicos de empresa lo que hacemos es dar la charla, agendamos con talento humano y tal vez no nos damos cuenta que no alcanzamos una meta. Y esa meta tiene que estar dentro de los indicadores, que es por lo menos capacitar a un 80 y por qué no al 100% de nuestros trabajadores, porque ellos tienen que saber prevenir. Y muchos de ellos a veces porque están de vacaciones, porque están en otra cosa tal vez, entonces no pueden estar presentes en las charlas que nosotros damos como médicos. Por eso es importante verificar el alcance. Y eso es algo que nosotros no lo hacemos. De las charlas como son la salud reproductiva, la violencia de género, el VIH-Sida, son charlas básicas que por lo menos 3 deberían ser dadas al año. Y no se diga, pues obviamente, de los programas que nosotros llevamos, como son el alcohol y drogas, el tema psicosocial y otros a considerar, como puede ser, por ejemplo, el factor de riesgo ergonómico, que ustedes saben que tanto el factor de riesgo ergonómico como el psicosocial existe en todo puesto de trabajo y nosotros no podemos dejarlo de lado. Ahora, muy bien, un tema particular que quería exponer también aquí en este webinar es acerca del mercado laboral. Hay muchos pro y muchos contra, ¿no? Habemos médicos que tal vez tenemos un target de empresa un poco más alto. Me preocupa mucho que muchos médicos generales nos encontramos sin empleo y a veces caemos en estas redes de que nos ofrecen sueldos totalmente mínimos a lo que un médico general debería ganar. Y pues obviamente comprendo que por necesidad nosotros lo hacemos, y mucho más si es tal vez algún médico extranjero, a los cuales obviamente respeto mucho. Y pienso yo que si yo fuera un migrante, pues haría lo mismo hasta poderme sustentar, pisar bien y mantenerme. Pero el mercado laboral, tanto a nivel técnico como médico, sí se ha deteriorado. Y lo que me preocupa más es el tema de medicina ocupacional en sí, porque recuerden, o mejor dicho, creo que estamos olvidando que al colocar nosotros un sello ahí en esa historia clínica, estamos nosotros dando la responsabilidad del caso. Es decir, nosotros estamos inclusive aceptando ciertos exámenes ocupacionales, los cuales no son elegidos por el departamento médico, sino más bien por el equipo de compras y siempre procurando que obviamente esta compra vaya al ínfimo valor. Y ustedes verán que en realidad el mercado laboral está tan deteriorado que yo he encontrado, ejemplo, biometrías hemáticas que aparte de que no es un examen ocupacional, está en $1.50. Y si uno está enfermo, una de estos exámenes puede llegar a costar hasta 14 o 16 dólares. Ahora bien, como les mencionaba, vamos a hablar de los exámenes ocupacionales, porque si bien la biometría hemática es un examen clínico, nos orienta a un poco de patologías comunes que pueden fomentar el ausentismo laboral y nos sirven. Y a su vez, ¿por qué no? A veces en su fórmula leucocitaria, por ejemplo, nos ayudan a nosotros a evidenciar cómo está la manipulación de químicos, por ejemplo, si es una empresa petroquímica. Entonces es muy importante que nosotros sepamos desempeñar esto. Ahora, muy bien, dentro de la organización,
Ustedes tienen que saber que nosotros como Departamento de Salud Ocupacional formamos parte de una unidad de seguridad y salud. Y como le expondremos en próximos webinars, que espero que sean apetecibles para ustedes, como va a ser el webinar de legislación en salud ocupacional, pues es obviamente el que nosotros nos encontramos atados mediante el decreto ejecutivo 2393 como unidad a reportar directamente a la más alta autoridad de la empresa, es decir, al staff de socios o a los gerentes. Y en base a eso, inclusive, solicitar temas de confidencialidad, porque recuerden que si bien nosotros vamos a entregar reportes, estos reportes, muchos de ellos no tienen que ir cargados con enfermedades, ni mucho menos con nombres o con casos de pacientes, porque nosotros tenemos que respetar la confidencialidad que tienen estos, nuestros trabajadores, ¿no? Y ahora, el equipo médico. A veces nos sesgamos en que el equipo médico solo lo tiene que representar el médico ocupacional. Yo les invito a leer, compañeros, y al próximo webinar, como les decía, que tiene que ser de legislación, porque, por ejemplo, el equipo de enfermería. El equipo de enfermería, según el acuerdo ministerial 1404, menciona que nosotros debemos tener un equipo de enfermería todas las horas de trabajo de la empresa. Es decir, que nosotros si nos desempeñamos en una empresa que trabaja las 24 horas, mínimo debe haber ahí un personal de enfermería que esté pendiente de nuestros trabajadores. Ahora no se diga del equipo que nosotros formamos con nuestro técnico, con nuestros salubristas y con nuestros prevencionistas, ¿no? Que nosotros tenemos que formar un equipo de trabajo para inclusive con empresas que tienen otros profesionales como son paramédicos, como son fisiatras dentro de, y que también tenemos que desempeñar un buen trabajo con las personas que nos van a hacer tanto la higiene laboral como la ergonomía. Y como les decía, un tema muy, pero muy importante, que es discriminar los exámenes ocupacionales que necesitamos para nuestro personal. Tenemos que nosotros tratar de llegar a empoderarnos con la empresa para, pues, obviamente, llegar nosotros a cumplir con los exámenes ocupacionales requeridos. Así que yo les hago una invitación. Parte de esta iniciativa de empezar con estos webinars, que insisto, no solo van a ser expuestos por mí. Espero que hayan muchos médicos, muchas enfermeras, muchos paramédicos, que expongan sus temas en estos webinars, porque tenemos mucho que hablar de salud, y mucho más aún si tenemos una herramienta fundamental que es la medicina basada en la evidencia. Entonces les invito a que ustedes también nutramos de esta salud ocupacional. A veces nos vemos entre médicos mismo como competencia y no nos damos cuenta que en realidad lo que estamos haciendo pues es obviamente aumentando la familia, ¿no? Aumentando los colaboradores, y bienvenidos sean todas las personas, todas las profesiones a participar de lo que es la salud ocupacional. Ahora lo que les mencionaba, el comité paritario. El comité paritario, hoy por hoy, tengo yo la oportunidad de compartir con muchos comités paritarios, y algo que es muy preocupante es que el comité paritario, para empezar, no se encuentra empoderado tanto de las funciones que tiene como de la responsabilidad que también tiene dentro de la organización. Es por eso que como médicos ocupacionales, nosotros también tenemos que hacer una capacitación neta a nuestro equipo de comité paritario y apalancarnos en ellos, tanto para lo que les mencionaba antes, como es el alcance de nuestras charlas, de nuestros programas de salud, como para nuestros indicadores también, y saber reconocer las personas para que acudan a nuestro departamento médico. Porque muchas veces nosotros, al mencionar que el departamento médico es mucho más prevencionista que curativo, entonces como que ahuyentamos al personal, pero sabiendo que tenemos tantas actividades por hacer, es obviamente que nosotros tenemos que dedicarnos más al tema de prevención, porque obviamente es mejor prevenir que curar. Pero recuerden que inclusive en el convenio de la CAN, que es el reglamento, el 584, menciona en su capítulo 2 que
todo paciente tiene que reportar por escrito, las dolencias que él tiene, tanto de enfermedades comunes y mucho más si son laborales. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, vamos a hacer estadísticas de salud y vamos a proponer, ¿a quién? A este comité paritario lo vamos a proponer para que ellos nos ayuden a disminuir estos indicadores de ausentismo, de percepción inclusive del cambio laboral, del clima laboral. Entonces, el comité paritario nos puede ayudar en mucho. Yo entiendo que hay muchas empresas y mucho más aún el día de hoy que nosotros nos encontramos un poco apremiados con nuestra economía a nivel Ecuador y que muchos trabajadores tienen que estar concentrados en ser mucho más productivos. Entonces, tenemos que saber optimizar mucho el tiempo, pero yo estoy seguro que nos podemos apalancar muy bien de lo que es el Comité Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional. Ahora, ¿cuáles son los efectos si nosotros cambiamos esta cultura, apalancándonos de lo que habíamos mencionado, que es el Comité Paritario, los mandos medios y altos, reportar a la alta autoridad? Nosotros vamos a tener, obviamente, efectos positivos y negativos, ¿sí? Y en base a eso, pues obviamente vamos a tener molestias que pueden llegar hasta la mortalidad. He considerado aquí algunos cambios positivos, ¿no? Que es obviamente mantener una salud y bienestar. Y a veces el propio médico no cumplimos, ¿no? Los propios médicos somos con un poquito de sobrepeso, tenemos algunos hábitos, como es el hábito tabáquico. Entonces, tenemos que nosotros también marcar un ejemplo, porque tenemos que dar un ejemplo a todos nuestros trabajadores. Entonces, fomentando la salud y bienestar, la productividad, demostrarles a estas personas que si se mantienen saludables, esto va a ser un ganar y ganar, tanto para los trabajadores como para la empresa, y entre esto mejor ocurra y ellos mantengan un buen clima laboral, pues se van a mantener ahí hasta jubilarse, que ese es el propósito de todos los trabajadores, pienso yo, y que a veces no lo podemos realizar. Ahora ustedes se preguntarán por qué aquí dentro de los efectos positivos yo he puesto la insatisfacción. Pues a veces es la insatisfacción que nosotros tenemos para no poder preguntar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esa insatisfacción que nosotros tenemos y que ustedes ven que se va ligando más ya al aspecto negativo, hace que muchos trabajadores se despechen y obviamente traten de buscar otra fuente de ingreso de trabajo y, ¿por qué no?, otro trabajo en sí. Entonces es muy importante que nosotros manejemos los temas de insatisfacción y, ¿por qué no?, a veces hasta del propio departamento médico, porque como me ha sucedido inclusive a mí, a veces nuestro trabajo es demasiado silente y no nos ven. Y yo, como les mencionaba, el trabajo de un médico de empresa tiene que ser mucho más visible, tiene que acercarse en este caso, al equipo de trabajo, al puesto de trabajo, ¿sí? Y tratar de mejorar este clima laboral, que si bien, como siempre lo digo, no podemos ser medallita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero sí tenemos que ubicar cuáles son personas que están tendientes a perder su equilibrio en salud. Ahora, obviamente, en los aspectos negativos, tenemos nosotros la incapacidad, enfermedades y lesiones, que es lo que nosotros tenemos que evitar. Y muchos de los médicos a veces no sabemos más de 5 enfermedades ocupacionales y nos desempeñamos en medicina ocupacional. No tenemos idea de cuáles son los programas o cuáles son los métodos que se deben utilizar para un examen clínico, no se diga peor un ocupacional. Entonces, no sabemos cuál es el método que utilizaron para hacerle la química sanguínea, para hacerle el VDRL, para hacerle el VIH. Entonces, debemos nosotros ser ya también mucho más técnicos en saber solicitar un examen ocupacional, porque obviamente lo que nosotros queremos evitar es que la población a la cual afecta el trabajo, que si bien muchos a veces vemos el trabajo como una sobreexigencia física, como una sobreexigencia mental, tenemos que hacer cambiar esa cultura para que esto sea un punto positivo, ¿no? Y esta población que tal vez está afectada,
evite pues estas molestias o saberlas reconocer a tiempo. Muchas veces nosotros dentro de la empresa no sabemos a quién le ha dado una gripe ni cómo lo resolvió. Peor si tal vez tuvo un golpe y igual manera cómo lo resolvió. No se diga de dolores que inclusive pueden llevar desde micro lesiones a verdaderas enfermedades ocupacionales. Entonces, tenemos que generar nosotros un canal de comunicación para que estas molestias no generen cambios fisiológicos de significación incierta, ¿no? Y que a nosotros nos ayuden para lograr nosotros identificar los cambios fisiopatológicos, evitar enfermedades o morbilidad y que no determinen también en mortalidad, que recuerden que hay muchas personas que no solo por enfermedades laborales, sino que tal vez por enfermedades comunes o catastróficas, a veces piensan en instintos tal vez suicidas, a los cuales nosotros tenemos que también apoyar o saberlos identificar, ya que nosotros a partir de los cambios fisiológicos ya presentamos efectos adversos para la salud. Qué importante sería, ¿no? Muchas veces nos llamamos prevencionistas, pero obviamente no estamos nosotros reconociendo las molestias, no estamos pasando test. Nosotros deberíamos tener ahora, mediante la informática, pues inclusive que es gratuita, muchas de ellas, y si tenemos un canal de comunicación como es el internet, el mail, pasar, ¿no? En este caso, cadenas para que estas personas se puedan expresar y digan, sí, tengo una molestia, me pasó esto, tengo un cambio que no sé qué es lo que sucede, para nosotros evitar este tipo de enfermedades. Ahora, muy bien, ¿cuáles son las competencias del médico, no? Entonces, como les puse aquí, hable ahora, aquí le mostramos cómo. En este momento voy a tratar de hablar, voy a abrir un poco el canal de comunicación entre nosotros y como les decía, quiero escucharles en unos breves 3 minutos a 5 minutos, saber qué competencias son las que demandaría ser un médico ocupacional dentro de la rama que ustedes ejercen. En el chat que nosotros tenemos de comunidad de salud ocupacional o medio ocupacional, lo que vamos a tratar es primero de identificarnos y que en este chat se encuentre un equipo médico, es decir, enfermeras, paramédicos, fisiatras, fisioterapistas, etcétera, ¿no? Entonces, les abro en este momento el canal de comunicación, compañeros. Quisiera escucharles, a ver cómo vamos aquí hasta el momento y saber si estoy satisfaciendo parte de las necesidades que ustedes tienen como médicos ocupacionales o como personal de salud. Y también saber lo que les mencionaba aquí como pregunta, ¿cuáles son las competencias? ¿Aló? Estamos en el aire. Hola, hola. ¿Y quién está por ahí? Hola. Sí, estamos escuchando. ¿Qué les parece hasta aquí la exposición? Quisiera saber acerca de las competencias, mi estimado. No sé qué competencias debería tener el médico. Bueno, nosotros somos nuevos en esta área y en cierto modo no sé si las cosas se estarán haciendo bien o en supuesto caso tenemos previsto adquirir ciertas circunstancias de ayuda como la que nos está haciendo usted y como la que nos está orientando. En fin, la situación que nosotros planteamos al área donde estamos trabajando es de que nosotros no vamos a curarles enfermedades. Nosotros vamos a tratar de protegerlos, prevenirles, tratar de orientarlos quién nos va a sacar de un apuro, como es direccionarles una inmunización, direccionarles cómo prevenir las enfermedades, cómo evitar lesionarse, etcétera, etcétera. O sea, damos una más o menos explicación de cómo este dispensario está creado. Porque si le explicamos de que el dispensario va a curarlos, nosotros no tenemos a la mano
tomografías, ecografías, exámenes que tienen un costo, más la medicación, quiebran al empresario. Entonces le direccionamos a cada una de las especialidades que correspondan si hay enfermedades, pero más insistimos en que es de prevenir, de orientarlos a no lesionarse y a protegerse. Perfecto, le agradezco, mi estimado. Entonces, ¿pero qué opinan ustedes acerca de tener una competencia como es, por ejemplo, la atención prehospitalaria? Ser competentes en atención prehospitalaria, porque recuerden que se puede suscitar un evento no deseado, accidente dentro de nuestra empresa, y muchas veces recuerden que hoy por hoy tenemos dentro del tema legal al COIP, y si nosotros no estamos, pues, obviamente preparados para dar una atención oportuna, esto nos puede traer a nosotros también repercusiones. Así que parte de las competencias, pues, que yo les expongo aquí, es que nosotros deberíamos tener la atención prehospitalaria, y por qué no una CLS, una BLS, una TLS, ¿sí? Entre más nos podamos capacitar como médicos ocupacionales, pues obviamente mejor podemos nosotros trabajar. Voy a darles lectura a lo que menciona Cristina Morales, ¿no? Dice, al activar todos los micrófonos se genera un feedback. Me presento, mi nombre es Cristina Morales, espero que con mi presentación no quede fuera del grupo, pero aprovecho esta oportunidad y con todo el respeto que todos se merecen, emito mi opinión. Considero como profesional de la ingeniería industrial, técnica de prevención de salud, seguridad y salud en el trabajo, un médico ocupacional es un profesional que, a pesar de no ser técnico, debe ser un profesional de campo, totalmente de acuerdo, donde desarrolle con fortaleza la gestión del riesgo. Esto es a la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles para la prevención de enfermedades de la causa del trabajo. Totalmente de acuerdo contigo, Cristina. De hecho, como les mencionaba, tanto el técnico como el médico debe hacer 5 cosas: identificación, medición, evaluación, control y seguimiento, ¿sí? Entonces, siempre, continuamente tenemos que hacer identificación del puesto de trabajo, medir a este puesto de trabajo, evaluarlo, controlarlo y hacer seguimientos. Y lo mismo en la parte médica, ¿no? Nosotros lo que tenemos es que tratar de mejorar todo nuestro sistema médico, y para eso estamos aquí. Que bienvenida a esto de aquí. No nos cerramos, si bien es un chat que va a estar dirigido más a la parte médica y obviamente también en el tema técnico, pues nosotros tratamos de dar lo mejor. Déjenme seguir leyendo. Dice, sí, exacto. Es quien a los 6 factores de riesgo se lleva la mayor parte de ellos. Por eso ellas y ellos fueron fundamentales. Totalmente de acuerdo. Buenas noches, los demás saludos. Listo. Sigamos. Entonces sí, recuerden que en la literatura hay ciertos libros que nos hablan acerca de 6 factores de riesgo, otros 7. Porque inclusive dentro de la parte técnica existe una rama también que se llama justo gestión del riesgo, pero no es gestión del riesgo laboral, sino es gestión del riesgo por fuerza mayor. Entonces ahí tenemos nuestros riesgos físicos, químicos, biológicos, mecánicos, ergonómicos, psicosociales y obviamente los de fuerza mayor. Entonces tenemos que estar nosotros totalmente prestos para todo esto, porque, por decir un ejemplo, si nos desempeñamos nosotros en Guayaquil, en Manta, en Machala, etcétera, y tal vez como hubo el terremoto, nosotros no estuvimos tan preparados. Entonces, como médicos ocupacionales tenemos que estar prestos para, primero, saber cómo actuar dentro de la dependencia donde nosotros nos encontramos, así como luego para ayudar, de ser posible, a más gente, ¿no? Y para esto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que decir? ¿Qué podemos ofrecer? Y pues obviamente, lo más importante, ¿qué tenemos que cumplir? Recuerden que nuestras actividades, y lo vamos a dar dentro del webinar del tema de legislación, está el realizar cumplimientos, por ejemplo, de exámenes ocupacionales, cumplimiento de las charlas, cumplimiento de los programas, y qué es lo que tenemos que hacer, cómo llevar una historia clínica. Hay muchos médicos que nos ha tocado a nosotros mismos llevar la historia clínica, manejar los documentos. Obviamente nos toca también tabular la parte administrativa, y pues
qué tenemos que decir y a quién tenemos que decirlo también es muy importante, ¿no? Porque a veces nosotros no podemos, como les mencionaba, inclinar la balanza tanto como para el empleador como para el empleado, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros determinemos, por ejemplo, aquí el chequeo del botiquín, lo que mencionaba el compañero, qué vacunas debemos hacer, pero recuerden que les voy a dar un gran consejo, o sea, dentro de lo que es la parte de salud ocupacional y la parte técnica también, ¿por qué no? Nosotros siempre tenemos que dar dos respuestas, y esas dos respuestas es una que genere valor y otra que no genere valor económico, me refiero yo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es como cuando nosotros nos vamos donde nuestro padre y decimos, mira, necesito $10, ¿y para qué lo necesitas? ¿Sí? Es que me voy a jugar fútbol, ¿y por qué no puedes ir a jugar fútbol aquí al frente? Y me ahorras $10, ¿me entienden? Entonces lo mismo pasa en seguridad y salud. Nosotros tenemos que ver primero, por ejemplo, en el tema de vacunación, muchas empresas han llamado directamente al Ministerio de Salud Pública, les han vacunado contra la influenza, inclusive otro tipo de vacunas, ¿no? Entonces, yo les invito a que nosotros tenemos que hacer gestión que de ser posible atañe lo que más pueda a la parte económica, pero sin descuidar la misma. O sea, nosotros también tenemos que colocar ahí qué es lo que en realidad estamos evitando a la empresa, ¿no? Stalin Suárez, buenas noches. Respecto a las competencias del médico ocupacional, es muy importante tener una competencia, preparación adicional, pero también se debe tener la capacidad para facilitar, así es. Y como les mencionaba, mi estimado Stalin, la parte de capacitación es muy importante porque tenemos que saber llegar a los 3 canales de comunicación, que son auditiva, visual y kinestésica, ¿no? Pero también se debe tener la capacidad de facilitar. Para las charlas preventivas son muy importantes y el apoyo a las brigadas, en especial a las de primeros auxilios, que requieren habilidades y competencias y destrezas técnicas y metodologías. Y es lo que hablábamos, ¿no? A veces ni el mismo médico tenemos las competencias. Una cosa es ser médico y decir, sí, yo como médico estoy facultado para hacer algo. Pero recuerden que todo esto necesita un entrenamiento y para eso nosotros sacamos competencias. En este caso, por ejemplo, un ATLS. Entonces el ATLS, si no estoy mal, se lo está renovando ahora cada 2 años, cada 5 años, dependiendo de las competencias que nosotros queremos tener. Desde mi punto de vista, dependiendo del riesgo, nosotros lo que deberíamos tener es un PH-TLS y por eso es que varias empresas también contratan paramédicos, ya que ellos sí tienen esta competencia, ¿no? Sigue, Joseph. Muy bien, vamos a hablar acerca de la evaluación y vigilancia de la salud. Y esto es algo muy importante que mencionaba nuestra compañera Cristina, ¿no? Que nosotros tenemos que saber identificar, en este caso, el tema de los riesgos. Ya les hablamos acerca de los 6 o 7 riesgos, dependiendo de la literatura que ustedes decidan tomar, ¿no? Entonces, pero la cosa es en este momento orientarnos, porque estamos a escasos 15 minutos de terminar este webinar, pero no tenemos que terminar sin que nosotros tenemos que tener presentes de cuál es el sistema de seguridad y salud en las empresas. Y para esto, pues existen estos 4 ejes, ¿no? Al igual como existe en el 957 los ejes acerca de la seguridad y salud ocupacional, que es la gestión administrativa, la gestión técnica de talento humano y los procesos operativos básicos, ¿no? A ver, leámosles a los compañeros. En cuanto a las competencias, está normado en el acuerdo ministerial 1404. Sí, ahí se encuentran sobre todo las funciones. Y en el 1404 algo que yo le veo temerario, no por ustedes como médicos o como personal de salud, o en este caso también personal técnico, sino que, como leemos ahí, que dice, puede ser un médico general con conocimientos en salud ocupacional, ¿sí? Está bien, o sea, si una empresa quiere empezar y no tiene un riesgo alto, pues yo le veo muy adecuado, pero les falta leer los anexos en donde dice claramente que un médico, una vez que ya se abran en las universidades las especialidades, las maestrías, tiene que inclusive el mismo empleador darle para que se capacite. Obviamente esto no sé si ha sucedido, si alguna empresa le ha dado, yo no he tenido esa suerte, pero todos deberíamos ya ir generando nuestra especialidad, nuestra maestría en seguridad y salud ocupacional.
que inclusive ahora la podemos hacer hasta online, ¿no? Porque, bueno, yo pienso que muchos de estos temas de salud ocupacional y la parte técnica también son autodidácticos, ¿no? Muchos son por competencias. Ejemplo, mi estimada Cristina, nosotros podemos dar para reconocer un accidente laboral una metodología como es, por ejemplo, el Taproot, ¿no? Así es, en el artículo 11, Eduardo menciona todas las funciones del médico ocupacional, que son muchas y las vamos a ir desglosando poco a poco. Pero no es mi afán tampoco tenerles aquí hasta medianoche, sino ser un webinar totalmente profesional. Empezamos a las 8 de la noche con todas las personas que se encuentran, que ustedes pueden inclusive escucharnos desde su celular, y terminamos a las 9 de la noche. O sea, esto tiene que ser totalmente serio, empezar a tiempo y terminar a tiempo. Entonces, les sigo conversando, ¿no?, acerca de la promoción y prevención. Les decía que tenemos muchos temas para nosotros comunicarnos, como son la vía mail, la vía del WhatsApp, inclusive, que tenemos nosotros ahora. Pero en otros países, y espero que aquí, gracias a la comunidad que estamos formando, se maneja ahora la realidad virtual, el Big Data, el Open Data, la investigación científica, que es algo que lastimosamente en el Ecuador nos hemos quedado totalmente descuidados. La investigación científica es poca en realidad a nuestros vecinos, como son, por ejemplo, Colombia, Perú, que creo que vamos por ahí a la par con Perú, pero Colombia nos lleva como un 3-1, digámoslo así. ¿Sí? Foros, observación, experimentación semántica, todo esto genera un conocimiento. Este conocimiento es el que tenemos que nosotros tratar o cerciorarnos de que todas las personas sepan, saber cómo convivir con una persona con VIH-Sida, ¿sí? Es muy importante. Entonces, una vez que nosotros promocionamos, pues obviamente vamos al diagnóstico, ¿sí? Aunque, como les mencionaba, para realizar un diagnóstico, repito, debe haber identificación, medición, evaluación, control y seguimiento. Pero este ámbito de diagnóstico a nivel sociosanitario, vamos a ver a nuestros pacientes crónicos, a nuestros pacientes catastróficos, ¿sí? E inclusive acompañar, ¿por qué no? Si trabajamos en empresas mayores de 200 trabajadores, vamos a tener trabajo social. ¿Y por qué no estar ahí pendientes de nuestros trabajadores en el quirófano, en urgencias, cuidados paliativos, la innovación, recursos humanos, profesionales, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros sepamos dilucidar todo el tema, ¿no? Una pregunta dice, los licenciados ambientales. Pues bien, o sea, lastimosamente la ley todavía aquí es un poco amplia. Y los licenciados ambientales pueden ir como parte técnica, lo vamos a mencionar al último. Sigamos, la parte de gestión. Entonces, la gestión, lo que les mencionaba, para gestionar nosotros tenemos que conocer inclusive el laboratorio donde se hacen los exámenes ocupacionales. ¿Qué persona le va a realizar? Y les digo esto porque me pasó a mí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vino una chica que no tenía ni el título de auxiliar en enfermería, ni primeros auxilios, nada, y le tenían dentro de una empresa de salud ocupacional haciendo como flebotomista, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿una persona puede sacar sangre? ¿Puede utilizar estas jeringuillas? ¿Puede hacer esto? Un flebotomista, obviamente a sabiendas de que en el Ecuador no hay todavía legalizado un título como flebotomista, y yo lo he expuesto a varios institutos, a varias universidades, que por favor se saque, porque sí se necesita flebotomistas en el país para que nos ayuden a hacer esta gestión. Ahora no se diga lo que les mencionaba, los métodos que están utilizando para realizar los exámenes ocupacionales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, saber qué es un microELISA, cómo se hace para detectar el VIH-Sida, ¿no? Y después de eso, ¿a dónde se le envía? Para terminar, por último, con el tratamiento y rehabilitación, y para esto debemos también nosotros tratar ya de modernizarnos, de ir a una historia clínica electrónica, ¿no? Y para esto nosotros ahora ya tenemos muchos procesos con los TICs, ¿no? Con nuestro personal informático y de comunicaciones. Entonces,
Tenemos colaboración en línea, la e-colaboración también, la digitalización, la teleconsulta. Hay muchas maneras de que nosotros podamos llegar al 100% de nuestros trabajadores, compañeros, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros sepamos realizar que este sería un sistema de salud ocupacional que está embarcado a los objetivos de salud ocupacional, y de esta obviamente se derivan todas las funciones que nosotros tenemos dentro del 1404, y como bien mencionaban en su artículo 11, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, les pongo un ejemplo, que un técnico varias veces, primero el técnico manda a hacer las mediciones con un higienista, que es lo más óptimo que se debería hacer, ¿no? Porque recuerden que no podemos ser juez y parte. Entonces hace con un higienista, y este higienista dice que, por ejemplo, el nivel de ruido está a 84 decibeles, perfecto. Como el decreto ejecutivo 2393 me dice que máximo 85 decibeles por 8 horas, entonces yo estoy bien. Y el contrato de ellos dice 8 horas. Pero nunca nos sentamos a cotejar si estas personas estarán haciendo horas extras, si tal vez después de eso estarán utilizando algún otro equipo auditivo que le está mermando la salud. Porque recuerden que desde los mismos smartphones, ¿sí?, botan 110 decibeles, ¿no? Entonces, tenemos que considerar todos esas aristas, todos esos vectores. Entonces, por más que el técnico diga, sí, yo estoy a 84 decibeles y gracias, doctor, ahí sí, no sé por qué sus pacientes se encuentran enfermos o están tendientes a la hipoacusia. Entonces, el Acuerdo Ministerial 1404 en su artículo 11 nos menciona que nosotros sí podemos poner los techos o umbrales dentro de la empresa y decirle al técnico y exponer al comité paritario y a la gerencia, decirle que esto se tiene que bajar, por ejemplo, 80 decibeles, y para eso es ingeniero, ¿no? Porque tiene que actuar en la fuente, en el medio y por último en el trabajador. Entonces es muy importante que nosotros sepamos manejar bien la salud ocupacional y darle la fuerza que necesita. Ahora bien, lo que mencionaba igual en este momento Cristina, entonces la prevención de riesgos laborales, y la pregunta es, ¿cuáles son los riesgos laborales, no? Entonces, sí, perfecto, la jerarquía y controles, Cristina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, como prevención de riesgos laborales, que les vuelvo a repetir, como antes que estábamos nosotros en el colegio, eran físicos, físico-matemáticos, químico-biólogos, entonces físicos, químicos, biológicos, mecánicos, que son los que generan accidentes, ergonómicos, psicosociales y de fuerza mayor, dependiendo la literatura que ustedes tengan. Entonces, para identificar estos riesgos laborales, nosotros tenemos que manejar una matriz de riesgos. Y muchos médicos no saben ni cuál matriz es la que utilizó el técnico o tal vez el asesor para determinar los factores de riesgo. Y lo que es peor, a veces un técnico no hace la evaluación de riesgos con su médico y los temas médicos quedan al aire, ¿sí? ¿Por qué? Porque tal vez es exceso de confianza, no les sabría decir qué es lo que pasa con nuestros técnicos, pero tenemos que saber que hay varias matrices de riesgo, ¿no? Y nosotros podemos adoptar cualquiera de ellas. Entonces, por ejemplo, para mí una de las matrices más completas es la matriz HIPER, que es la identificación de peligros y evaluación de riesgos, y que inclusive tiene una normativa que, si bien no es nacional, recuerden que podemos adoptar una internacional. Se encuentra aquí con nuestros vecinos de Colombia, es la GATIZO 45. Entonces es importantísimo que nosotros sepamos qué tipo de matriz la realizamos. En el peor de los casos, la matriz de 3x3, que bueno, de ahí viene la base, ¿no?, de la identificación de peligros y riesgos y la probabilidad de ocurrencia de un accidente o un evento adverso. Pero es importantísimo, insisto, que sepamos cuál es el riesgo. Y en base a este riesgo, nosotros tenemos que saber qué exámenes nosotros vamos a solicitar. Muy bien. Entonces, para esto vamos a hacer la vigilancia de la salud, y para eso tenemos que hacer un reconocimiento médico ocupacional, saber qué es un reconocimiento médico. En este caso yo les puse aquí, y por eso les puse de lado, les puse un infograma, porque no todos los trabajadores saben, a veces tienen temor de ir al médico, porque es el médico, si me detecta que tengo algo, me botan de la empresa, ¿sí? Entonces es muy importante, como les decía, ser un poquito
más confiables para nuestros trabajadores. Y por eso aquí dice el tema de confidencialidad, la prevención, qué beneficios tiene hacerse un reconocimiento médico y sobre todo al decir la verdad, ¿no? Es muy importante. Ahora bien, la medicina del trabajo tiene beneficios que los vamos a tratar en próximos webinars, como son el diagnóstico, la planeación, la vigilancia y higiene industrial, y obviamente el mejoramiento continuo, que es parte de lo que nosotros debemos hacer como médicos ocupacionales, ¿no? El diagnóstico basado obviamente en condiciones, que recuerden que los diagnósticos o enfermedades ocupacionales, les dejo como dato, se encuentran en el primer anexo o el anexo A del 513 y en la lista de la OIT. Este es el sistema de salud igual, hay que planificar, hacer, verificar y actuar. Todo lo que nosotros vamos a hacer, si ustedes me solicitan por el chat, pues manejaremos también esta presentación para que la podamos nosotros compartir, las enfermedades laborales que tenemos, la digitalización que les invito a que ya debemos unirnos hacia la empresa 4.0, que es ya digitalizada. Las técnicas de investigación, para nosotros saber, aquí por ejemplo les puse, la que recomienda el IES, el árbol de causas. Y muchos técnicos, ojo, no se diga los médicos, muchos técnicos y muchos médicos no saben hacer un árbol de causas. Espero que por lo menos sepamos hacer los 5 porqués, el test de Ishihara, etcétera, etcétera, varios, la NTP 530, etcétera, etcétera. Hay algunas para nosotros identificar. Entonces, lo que tenemos que hacer es gestión de la seguridad y la salud ocupacional. Recuerden que somos un equipo. Aquí les pongo las leyes y ojo con lo obsoleto. Y como no me queda mucho tiempo, les digo que, por ejemplo, aquí entre esta presentación que ya tengo desde hace mucho tiempo, está el CD 390, que está reemplazado por el 513, y el 333 por el 517, ¿no? O viceversa. Son leyes, nuestra herramienta básica, insisto, ¿no? A pesar de que ya me faltan escasos 5 minutos, nuestra herramienta es la medicina basada en la evidencia. Veamos qué más nos dicen por aquí. Por aquí me están escribiendo. Veamos. La jerarquía, la fecha, la digitalización. Sin embargo, se requiere siempre un responsable. Siempre va a haber un responsable y recuerden que eso, por eso es que debemos estar nosotros ligados a los gerentes y a los mandos medios y altos. Porque el principal responsable de todo esto, si sucede un accidente o una enfermedad, es la persona jurídicamente responsable, es decir, el gerente o la persona responsable, se va en este momento el nombre. Y obviamente el técnico y el médico, ¿no? Los problemas y grupos específicos, lo que les decía, a veces hay responsabilidad patronal y civil, y para eso tenemos que primero basarnos en la parte legal, en este caso para los temas psicosociales, la intervención, cuáles son sus roles, a fomentar la promoción, la prevención, la intervención, hacer en 24 horas gestión de cambio, proponer cambios, y lo más importante, evidenciarlos, porque muchas veces nosotros generamos cambios y no los evidenciamos, y eso está obviamente muy mal, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros lo sepamos llevar. Y sí, gracias Cristina, es el representante legal. Ahora muy bien, los exámenes ocupacionales. Quiero terminar todo esto porque, sí, los exámenes ocupacionales, recuerden que tenemos que saber quién los hace, cómo lo hace, bajo qué métodos. Sí saben que hay métodos para realizar una espirometría, por ejemplo, ¿no? No se diga una audiometría y obviamente un electrocardiograma. Si no lo sabemos, esta es nuestra oportunidad. Vamos a exponer nuevos webinars a propósito de estas metodologías y hacer nuevos médicos ocupacionales y generar conocimiento para nuestro Ecuador, para beneficio de nuestros médicos ocupacionales. Y así termina con nuestra propuesta de comunidad de salud. Muchos de ustedes ya se han ligado al chat de médicos ocupacionales y obviamente personal de salud, que es la comunidad medio ocupacional, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero o lo que anhelo, que aspiro, es que la información no se quede sesgada con nosotros, sino más bien sea abierta, ¿no? Yo tengo mucha competencia, ha bajado mucho de mi trabajo como asesoría, porque yo más me dedico al tema de asesoría, pero me duele mucho a veces tener que tal vez criticar a un médico o a otro compañero, porque eso no es ético primero. Recuerden que nosotros tenemos un juramento hipocrático, que ya después viene en la Declaración de Ginebra, que
nosotros no podemos criticar a otro personal de salud y muchas veces hacemos malas cosas y yo tengo que morderme la lengua para decir, ¿saben qué? No, es que está haciendo diabluras. Ahora bien, en el Ecuador, como decimos acá, existe mucha problemática, ¿no? Nosotros como médicos y como personas en sí, a veces lo que hacemos solo nosotros es lo que sirve y eso no está bien. Les invito a que ustedes también afloren esta comunidad de salud ocupacional y pues inviten a todas las personas, ¿no? Además que estaremos nosotros también otorgando webinars gratuitos en los cuales ustedes pueden ser los interventores. De hecho, les invito desde el día de hoy ya a intervenir en el tema. Y nada más que muchas gracias. Yo respeto mucho el tiempo. Faltan 2 minutos, los cuales voy a abrir nuevamente los micrófonos. Y quiero saber qué tal les pareció, ¿no? El próximo webinar sería el lunes 16 de septiembre. Espero tenerles a todos aquí presentes y recuerden que esto no es con el afán lucrativo, nada. Esta es una comunidad abierta en pro inclusive del bienestar de nuestros mismos médicos que no sabemos qué hacer dentro de una empresa, ¿sí? Entonces, abro en este momento los micrófonos y quiero escucharles. Hola. Gracias, Leonardo. Es un gusto conocerlos a todos desde acá de Guayaquil, pues a las órdenes, Cristina Morales, bueno, para compartir también experiencias y compartir conocimiento. Eso es lo que realmente une a los colegas en la prevención. Más nada, ¿sí? Buenas noches. Muchas gracias, Cristina, a tus órdenes. No sé si hay alguien más. ¿Les pareció bien? ¿Mal? Seguimos en el tema. Cuento con ustedes. Que todos prefieren escribir. Muchos prefieren escribir. Perfecto. Hola, hola. Todos. El ruido, sí. Espero en realidad que esto haya sido productivo para ustedes. Insisto, les invito para este día lunes 16, en cambio, de igual manera de 8 a 9 de la noche, vamos a generar el webinar acerca de lo que es el tema de la legislación. Nos vamos a dedicar solo a la legislación de salud e inclusive en qué puede repercutir esto con la COIP. Espero que les haya gustado. Sin más, les agradezco mucho el estar aquí, tanto a ustedes como a la comunidad que está siguiéndonos por Facebook y por YouTube. Entonces, les agradezco mucho, compañeros. Hasta luego. Muchas gracias. Que pasen bien. Que pase bien, Angélica. Mucho gusto igual. Mucho gusto. Amigos, ¿no? Que pasen bien. Les espero el lunes 16. Gracias. Muchas gracias.